un veranito, uno podría decir, porque lógicamente todo esto viene acompañado de las políticas de liberación de algunas actividades y demás. A ver, el tema este del aislamiento se va de alguna forma morigerando, obviamente acompañado por algunos resultados mejores en cuanto al control de la pandemia, no tanto como deberían ser, pero bueno, eso ha permitido liberar algunas actividades, extender horarios y demás. De todas maneras, el balance que nosotros hacemos hoy en la Federación Comercial de Córdoba respecto de todo el país, de toda la provincia, tiene algunos números muy preocupantes. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Las ventas del Día del Niño fueron un 7% superior al mismo día del año pasado. Pero el año pasado registrábamos respecto al 2019 una caída superior al 20%. O sea que la recuperación es muy lenta. Otro dato importante que tiene que ver con el cierre de los comercios. Nosotros venimos midiendo desde julio del 2020 qué es lo que ha pasado y teníamos en el periodo marzo-julio en toda la provincia un promedio del 13% de cierre de comercios. De julio a diciembre un 10% más. Y en lo que va acumulado de los primeros 6 meses del año 2021 la cifra llega al 7%. Esto quiere decir que evidentemente la situación cuesta muchísimo recuperarlo y también uno de esos números debería desagregarlos en cuanto a quién es el que responde la encuesta. ¿Qué quiero decir con esto? En general, los comercios que han tenido al momento de cerrar más de 4 años de antigüedad no vuelven. Eso ya es una decisión, eso se perdió. Justamente te iba a consultar en referencia a esto, tal vez el impacto más importante ha sido ¿no? Sí. Esta última estadística que desarrollás. Claro, tal vez los comercios que por ahí arrancaron el 2019, 2020 y los toma la pandemia con un año de trabajo, bueno, no pierden las esperanzas de recuperar o de volver o abrir o tal vez de migrar a otra forma de comercio, le hace el comercio virtual, le hace las tiendas virtuales y demás. Pero ya los negocios de más antigüedad, no solamente en el comercio, estamos hablando de otros rubros, estamos hablando también de servicios, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la industria, los que ya tienen un poco más de antigüedad realmente hoy están pensando en otra cosa y bueno, y además el contexto general que no termina de recuperarse porque al tema de la pandemia se suman elementos como una muy mala situación económica, una espiral inflacionaria que pareciera ser que un consumo de un fin de semana indica un saldo positivo, pero en realidad esto se acumula, la inflación tarde o temprano hay que pagarla. La carga tributaria, que sigue siendo muy importante, bueno, son distintas cosas que hacen a quien estaba metido en el sistema productivo en forma privada, si se fue, hoy lo piensa mucho si realmente va a volver a insistir con alguna actividad de ese tipo. Gabriel, en estas estadísticas están incluidos lo que tiene que ver con empresas de hotelería y servicios turísticos. Sí, nosotros en particular no hicimos hincapié en el caso del turismo porque el turismo fue una actividad comercial devastada prácticamente, ¿no? El cierre total, entonces eso requiere un análisis, un número especial, un análisis numérico diferente. Como se dice, ahí llega casi a un 30% del cierre de... Sí, yo creo que, a mí me parece que supera ese valor, yo creo que se supera, ¿vale? El acumulado desde julio de marzo del 2020 hasta hoy, que estamos arriba del 30%, yo creo que en el caso del turismo y las empresas y las actividades asociadas, los prestadores de servicios turísticos adicionales, las agencias de viaje, hay muchos hoteles que todavía están cerrados y además, ¿qué es lo que pasa? Hay una determinada masa crítica de usuarios que uno necesita tener que justifique abrir un lugar de envergadura, como puede ser un hotel. Entonces, si las políticas de aislamiento no están claras, si los protocolos no se aplican correctamente y no te da la posibilidad de ser previsible, eso todavía hace más difícil la situación y realmente torna mucho más complejo el panorama. Gaby, hablaste de veranito, obviamente esto siempre es supeditado a lo que pueda llegar a pasar con el avance de la pandemia y en este caso en particular con lo que tenga que ver con la Delta, pero también te quiero consultar, y esto tal vez ya opinión personal, ¿cuánto influye lo político en este veranito? ¿Tiene que ver con las elecciones también? Totalmente, o sea, es un problema de emisión monetaria, la aparición de los planes ahora 24, ahora 30, con una serie de facilidades además, lo que buscan lógicamente de acá a las elecciones finales de noviembre es estimular el consumo, pero eso es emisión monetaria pura. Entonces,
En la medida que no haya una reforma, que este gobierno evidentemente no lo tiene, pues no tiene un plan de fondo que permita resolver esta cuestión y solamente intenta llegar de cualquier manera, además de todos los otros condimentos que están rodeando la situación política nacional, es estimular el consumo. Pero en realidad uno, ya lo decía alguien, ¿no? Los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, así decían, ¿no? Bueno, en realidad es eso lo que está pasando. Entonces, la emisión monetaria la vamos a terminar pagando. Ojalá que nos equivoquemos, ojalá que el gobierno pueda idear algún plan significativo, pero en realidad ningún país resiste un índice inflacionario como el que tiene la Argentina. Entonces no hay posibilidades de invertir, no hay posibilidades de imaginar, no hay posibilidades de ser previsible, porque en realidad acá hay una cuestión que está clara. El trabajo genuino se genera en la actividad privada. Y hoy no hay estímulo para la actividad privada por todas estas razones que venimos comentando. En Córdoba capital, yendo por ejemplo al tema del cierre de comercio, ¿no? El índice de cierre de locales fue un poco menor que en el interior, pero nosotros tenemos algunos lugares relevados que están en los informes de Fedecom, en algunas ciudades del interior, donde el cierre en los primeros 6 meses del año supera el 20% de los locales. Entonces, eso hace que, bueno, todo se retrae, porque menos actividad comercial significa menos gente, menos mano de obra, menos empleo, menos recaudación de tributos municipales que sirve para mover la rueda local. Bueno, en realidad la situación es muy complicada y no visualizamos una salida de fondo. En realidad influyen dos cosas. Lo difícil que es trabajar sobre el tema de la pandemia, sobre todo en un país como la Argentina, que no ha tenido una política sanitaria buena, ha sido absolutamente deficiente, lo vemos en la cantidad de población con segundas dosis, lo vemos en la bajísima cantidad de testeos que se hacen. Hoy escuchaba por la radio, por ejemplo, el nivel de testeos que hacen en otros países, y todos están sujetos a lo mismo, es decir, por ahí aparece un brote y hay que cerrar. Pero si uno lo tiene controlado y medido, uno puede cerrar y abrir, cerrar y abrir. Es lo que están haciendo en todos lados, hasta lo vemos en el fútbol. Entonces, esa política no es lo que se aplica acá. Entonces, al no aplicarse eso, la indeterminación y la inseguridad crece, sobre todo en el inversor o la persona que tiene una empresa y tiene que decidir qué hacer ante un panorama de ese tipo, además de la situación política que plantea las próximas elecciones, genera una inestabilidad muy marcada. ¿No? Y dentro de los principales reclamos, servicios que no han bajado, y por otro lado la falta de ayuda, ¿no? Cuando hablamos con empresarios, comerciantes, gente del rubro de turismo, son las dos cosas que reclaman. Sí, hay distintos tipos de comercios y de productos. O sea, los productos de consumo básico se ajustan solos por inflación. Entonces, quien comercializa ese tipo de productos por ahí tiene un poco más de defensa siempre y cuando haya demanda que después esté dispuesto a pagar de 150 pesos el kilo de papa en vez de pagar los 100. Mientras haya funciona. Pero hay otro tipo de servicios que están vinculados con tarifas reguladas y fijas en la que la situación se les hace difícil. Además, como vos explicabas, hay muchos servicios que los costos siguen aumentando, los ajustes salariales y las paritarias siguen vigentes y a veces no siempre es posible refijar eso en el precio final de venta, ¿no? Entonces, los programas nacionales no son suficientes, ya hablando de la ayuda, ¿no? No, definitivamente los programas no son suficientes, son muy difíciles de manejar y yo creo que en realidad en algún momento uno dijo, para poder salir del esquema de la pandemia, en la Argentina vamos a necesitar un plan Marshall o algo muy parecido a eso, ¿no? Como se hizo en la Segunda Guerra en el mundo occidental. La Argentina va a necesitar un plan Marshall, y un plan Marshall o un programa de ese tipo se hace sobre acuerdos sectoriales y acuerdos institucionales. Uno tiene que llamar a las partes, sentarlos en la mesa, no solamente atender lo que venís a pedir, sino qué estás dispuesto a conceder. Pero bueno, para eso hace falta autoridad política, hace falta convicción y hace falta vocación por el diálogo. Y en este momento me parece que ninguna de esas variables se cumple. Más allá de la apertura y de que supongamos que todo mejora y volvemos casi o cuasi a la normalidad, va a haber un efecto inercial importante, ¿no? Porque hay mucha gente que más allá de que pueda abrir sus puertas, hoy trae una deuda importantísima. Sí, la acumulación de deudas de todo tipo, deuda fiscal, deuda bancaria y demás, o sea, hay determinadas cosas que siguen, los relojes siguen corriendo, ¿no? Entonces, los intereses y demás, entonces, eso lo hace mucho más difícil. Por eso yo recién cuando comentaba este tema de la necesidad de algún acuerdo, de un plan general, y hoy es el sálvese quien pueda.
Esa es un poco la realidad. Entonces por ahí uno encuentra una beta y explota algo y lo desarrolla, pero por ahí eso dura 2 meses. Entonces es como un pequeño sueño, pero vos cuando te despertás al día siguiente la cosa volvió a ser igual. Para ser un país creíble, para que haya inversión y para que haya trabajo y para que haya capital privado dispuesto a arriesgarlo, hacen falta reglas claras, ¿no? Además de resolver el tema de la pandemia, o por lo menos aprender a convivir con la pandemia, porque todo el mundo dice que en realidad vamos a convivir con la pandemia mucho tiempo, entonces las políticas, los aforos, las medidas sanitarias van a seguir, pero hay que sentarse a dibujar y armar esa cuestión, y la verdad que no se visualiza para nada esa cuestión.